Israel ya controla las puertas de la ciudad de Gaza de cara a la invasión. Ha movilizado a 60.000 reservistas para llevar a cabo su ofensiva. Hamás dice que el plan demuestra el desprecio flagrante de Israel por los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego. Con esto comenzamos nuestro informativo. Lo saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ministro de Defensa israelí aprueba la ofensiva sobre Ciudad de Gaza con el despliegue de reservistas, a la vez que se da luz verde a un polémico asentamiento en Cisjordania que, según sus impulsores, enterrará la idea de un Estado palestino. Rusia rechaza cualquier garantía de seguridad para Kiev que no contemple sus propios intereses, mientras el Consejo del Atlántico Norte se reúne para dar seguimiento a las negociaciones iniciadas en Washington el lunes con el fin de poner término al conflicto. Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos tras el envío de buques y aviones de Estados Unidos, que elevó la recompensa por su captura a $50 millones, mientras Gustavo Petro advierte que una invasión sería un grave error que puede arrastrar a Colombia. Comenzamos, bienvenidos. Israel inició hoy las primeras fases de su ofensiva planificada para tomar la ciudad de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás y ya controla las afueras de la ciudad, según fuentes militares israelíes. La medida, confirmada este miércoles por el ministro de Defensa, Israel Katz, se produce después de que el ejército autorizara la movilización de 60.000 reservistas que participarán en la operación. Las fuerzas israelíes ya se preparan para ocupar las zonas más densamente pobladas de Gaza, donde malviven cerca de 1 millón de personas. Grupos de derechos humanos advierten de que la ofensiva agravará aún más la situación humanitaria, ya de por sí crítica, en la franja de Gaza. Estos palestinos buscan entre las ruinas luego de que Israel atacase un campo de refugiados en Ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes continúan sus ataques contra la ciudad y alrededores, obligando a miles de personas a huir hacia el sur. A principios de semana hubo un momento de esperanza cuando Hamás dijo que aceptaría una nueva propuesta de alto el fuego. Pero ahora esa esperanza parece desvanecerse. Israel afirma no estar interesado en acuerdos parciales y exigió la liberación de todos los rehenes aún en poder de Hamás. Más tarde se supo que el ministro de Defensa israelí había aprobado un plan para ampliar las operaciones y ocupar Ciudad de Gaza, considerada por Israel el principal bastión político y militar de Hamás. Con los tanques alineados en la frontera y decenas de miles de reservistas movilizados, los habitantes de Gaza están preocupados. Intentamos ser optimistas sobre un posible final de la guerra, pero hemos perdido la esperanza. Cualquier conversación sobre un acuerdo ya no sirve de nada. Hamás acepta un acuerdo, Israel lo rechaza, y viceversa. Solo queremos estar a salvo. Pensábamos que habría una tregua. Despertarnos con la noticia de que hay 60.000 soldados entrando en la franja de Gaza es una noticia terrible. No soy optimista sobre el final de la guerra. Se negarán, como siempre. Todos los días venimos a buscar comida. No recibimos nada y encima nos disparan. Aunque la propuesta de alto el fuego no ha sido rechazada oficialmente, el optimismo, al igual que muchas otras cosas aquí en Gaza, es algo que escasea. Ampliamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, varios líderes políticos israelíes sostienen que esta será la operación definitiva para provocar el desmoronamiento de la milicia palestina Hamás. ¿Existe realmente unidad dentro del ejército israelí en torno a este plan? Bueno, Silvia, los políticos israelíes que apoyan esta medida son todos del gobierno. Hay nada menos que 36 ministros en este gobierno y todos están diciendo esto todos los días. La oposición no opina lo mismo, pero tampoco habla muy alto. Dentro del ejército, el jefe del ejército ha dicho de manera sutil en diversas ocasiones que no está de acuerdo con este plan.
pero que va a acatar las órdenes del escalafón político. Y como el ejército es un cuerpo disciplinado, lo acusan de estar demasiado pegado al gobierno en esta última crisis que lleva ya 2 años de duración, pero los que han estado en el ejército y ya no están, otros jefes del ejército, muchos jefes de seguridad, de agencias de seguridad de diferentes ramos de la seguridad de Israel, han dicho desde hace tiempo que esta guerra tiene que parar, que no es una guerra que tiene ningún sentido que siga salvo por motivos políticos, que se han cumplido sus objetivos hace más de 1 año, así que estas personas sí que están hablando en contra de eso. Ahora la pregunta realmente es saber si de esos 60.000 órdenes de reclutamiento a reservistas, no a regulares, pues los regulares van porque están obligados y no van a la cárcel, la pregunta es si esos reservistas se van a presentar como se han presentado al principio de la guerra, y hay dudas de que eso vaya a suceder, pero esa es la pregunta que hay que ver cómo van a reaccionar en estos próximos meses, porque también no los reclutan de golpe. El ejército ha dicho que el primer reclutamiento va a ser ahora en septiembre, después el siguiente en noviembre y después incluso hasta marzo. O sea que esto nos va a llevar a 2026. Maya, ¿cómo impacta esta ofensiva en las negociaciones de tregua y en la posibilidad de una salida política al conflicto? Pues teniendo en cuenta que el ejército está diciendo que no solamente el reclutamiento, sino las operaciones en Ciudad de Gaza y los alrededores van a durar hasta bien entrado 2026, y a lo mejor es pertinente recordar que las elecciones van a ser en octubre de 2026, y tanta gente está acusando al gobierno de Netanyahu de prolongar esta guerra por motivos políticos y no de necesidad real de defensa o nada parecido. La pregunta es realmente también si hay alguna voluntad de que haya un acuerdo político. Tal vez va a haberlo bajo fuego, como ha amenazado Netanyahu en los últimos muchos meses, o sea, invasión y guerra, más muerte y en algún momento algún acuerdo que satisfaga a las dos partes o no. O la incógnita queda en que esto se va a alargar y puede ser que se alargue verdaderamente hasta finales del año que viene. Gracias, Maya. Volveremos contigo en unos minutos. El gobierno de Israel aprobó un controvertido plan para expandir los asentamientos en la Cisjordania ocupada, algo que en la práctica dividirá el territorio en 2. El proyecto, conocido como E1, prevé la construcción de 3.400 viviendas para uso exclusivo de población israelí en territorio palestino. El bloque E1 linda con el extenso asentamiento de Maale Adumim, que al igual que otros es considerado ilegal por el derecho internacional. El plan de asentamiento llevaba paralizado más de 20 años por la presión internacional. Tanto los palestinos como grupos de derechos humanos afirman que los asentamientos en esa zona acaban con cualquier esperanza de un futuro Estado palestino. El plan llevaba casi 3 décadas guardado por la presión internacional. Maya Siminovich, ¿por qué se reactiva ahora y qué implica para Israel desafiar al mundo con un proyecto que muchos ven como el fin de la solución de 2 estados? Sí, en realidad solamente hay que escuchar lo que dice el ministro Smotrich al respecto, porque él lo deja todo muy claro. Esto realmente no es el final de una idea del Estado palestino, son dijo hoy, los últimos clavos del ataúd de esta peligrosa idea. Quiere decir que el proyecto de un Estado palestino, según él y según sus socios de gobierno, y la gente que lo apoya, y los colonos sobre todo, es un proyecto que no es viable y que lleva no siéndolo mucho tiempo. Esto sí que lo dicen las organizaciones pacifistas y que vigilan los asentamientos judíos en Cisjordania, que esto es algo que hay de un aumento en los últimos años. Esto de aquí ya viene a destruir la poca esperanza que quedaba al separar el norte del sur y al hacer que las 2 grandes ciudades de Cisjordania, Ramallah y Belén, no estén conectadas en un futuro Estado palestino, si lo hubiera, con Jerusalén Oriental. ¿Por qué ahora? Porque se puede, porque pueden, porque están en el gobierno. Son una minoría y se apoyan en una minoría parlamentaria, pero están decidiendo esto. Además, Smotrich, además de ser ministro de Finanzas, tiene un papel importante en el Ministerio de Defensa que le da prerrogativas como estas, avanzar este tipo de asuntos. El impacto que puede tener la comunidad internacional, que Israel siga aislándose y siga manteniendo esta política de terquedad y de determinación, que está muy claro hacia dónde va. No sabemos qué puede pasar, probablemente no mucho, salvo sanciones que vayan a perjudicar a todos los israelíes, también a los que no están de acuerdo con esto, porque si hasta ahora no se ha hecho nada, no sabemos por qué va a pasar ahora, pero quizás sí algo pase. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv.
la administración Trump vuelve a castigar a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. Algunos de los sancionados están vinculados a la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí ha respondido elogiando la decisión de Washington. En total son 4 juristas sancionados, entre los que hay jueces de países aliados como Francia y Canadá. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la medida porque los 4 juristas intentaron procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin el consentimiento de ninguna de las 2 naciones. La Corte Penal Internacional ha calificado la medida como un ataque flagrante contra la independencia judicial. Las sanciones impiden a los juristas entrar en Estados Unidos y bloquean las propiedades que los jueces y fiscales tengan en el país. Los altos mandos militares de la OTAN se han reunido hoy por videoconferencia, una reunión pensada para hablar de las garantías de seguridad que la alianza podría ofrecer a Ucrania. La prioridad, ha dicho el presidente del Comité Militar de la OTAN, es una paz creíble y duradera. El encuentro se produce después de que Trump se mostrase abierto a garantizar en el futuro la seguridad militar de Ucrania, aunque solo con apoyo aéreo. Estados Unidos dejaría el despliegue de tropas en el terreno a sus aliados. Sin embargo, Rusia no ve la reunión con buenos ojos. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que cualquier discusión sobre las garantías de seguridad a Ucrania que no incluya a Moscú no conducirá a ningún lado. Escuchemos las palabras de Lavrov. No podemos estar de acuerdo con el hecho de que ahora se proponga resolver las cuestiones de seguridad colectiva sin Rusia. Eso no funcionará. Ya hemos explicado más de una vez que Rusia no exagera sus intereses, pero defenderemos nuestros intereses legítimos con firmeza y dureza. Y estoy seguro de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, entiende perfectamente que debatir seriamente las cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa es una utopía. Es un camino que no lleva a ninguna parte. Economía ahora directamente, Paco Furió. Gracias, Silvia. Ante la disputa arancelaria entre Europa y Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, aboga por una cooperación comercial y económica más estrecha con socios clave asiáticos como Indonesia. En la agenda figuran finalizar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Indonesia y contratos para la exportación de tierras raras que tanto necesita Alemania. Esta es la firma con la que el ministro de Exteriores alemán Johann Wadephul pretende garantizar el suministro de tierras raras para la economía alemana. Es parte de un acuerdo comercial con Indonesia, y es que desde abril China, el mayor proveedor de estos materiales vitales para la tecnología moderna, está dificultando su exportación. Queremos ampliar la cooperación económica. El proyecto clave aquí es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Indonesia, que actualmente va por buen camino y que queremos cerrar el próximo mes. Espero que en el futuro pueda servir de modelo para otras regiones. Indonesia no se consideraba hasta ahora un importante proveedor de tierras raras, pero todo puede cambiar en el corto plazo, porque el país cuenta con enormes recursos. Se han descubierto tierras raras en el norte de Sumatra, en Jumbang Hasundutan y en Celebes Occidental. Esta última provincia alberga la mina Mamuju, la primera en obtener una licencia gubernamental para extraer estos materiales. Indonesia ya es un importante productor de níquel. También hay grandes cantidades de estaño, y es precisamente en estas minas de estaño donde la empresa minera estatal sospecha que hay tierras raras, como el neodimio, el praseodimio, ambos fundamentales para la fabricación de potentes imanes que se utilizan en autos eléctricos y teléfonos inteligentes. El presidente estadounidense Donald Trump pidió el miércoles a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la Reserva Federal. Trump aumenta así la presión sobre una institución que considera demasiado reacia a apoyar su política económica al no bajar sus tasas de interés. Según un funcionario de Trump,
Cook habría falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables para 2 créditos inmobiliarios, informó la agencia especializada Bloomberg. Trump difundió el artículo pidiendo la dimisión de la directiva. Recientemente, el mandatario criticó fuertemente al presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien le exige bajar las tasas. Nos vamos directos a Nueva York con Ana Nieto. Saludos, Ana. Trump amplía la crítica a la Fed más allá de su presidente, Jerome Powell. ¿Qué efecto puede tener esta nueva acusación? La dimisión de Lisa Cook crearía una nueva vacante en el comité que decide los movimientos de las tasas de interés en la Fed. En caso de que no dimitiera, el presidente podría tratar de despedirla, algo que puede hacer si tuviera causa. Es un movimiento que tendría que superar algunas consideraciones legales que podría iniciar después de que uno de los miembros más leales de su equipo, el director de la Agencia de Financiación de la Vivienda, acusara a Cook de haber pedido 2 hipotecas para 2 viviendas que consideraba en su solicitud como residencia habitual. Esto le apareja unas condiciones crediticias mejores que si la residencia fuera vacacional, por ejemplo. Este funcionario, Bill Pulte, califica el acto como un fraude. Antes también había sido el mismo que había criticado a Jerome Powell por los gastos en la renovación de la Reserva Federal, de la sede de la Reserva Federal. Y con estas acusaciones realmente lo que pasa es que sube mucho la presión sobre una Fed en la que solamente 2 de sus 12 miembros de momento están a favor de rebajar las tasas de interés. El presidente ya está reemplazando uno de los miembros de este comité, o un gobernador que dimitió una gobernadora que dimitió la semana pasada, pero lo que quiere es dejar su sello e influencia a largo plazo en esta agencia independiente. Este viernes hablará Jerome Powell en el retiro anual de Jackson Hole. ¿Qué se espera de este discurso? Pues Paco, a pesar de lo árido del discurso que se titula Perspectivas económicas y revisión del marco de trabajo, hay mucha expectación por las claves que pueda haber sobre la próxima o próximos movimientos de la Reserva Federal, sobre los cuales no hay ninguna seguridad aún. En la última lectura de índice de precios al consumo, muchos inversionistas e incluso analistas pensaron que podría haber una rebaja de tasas de interés en la próxima reunión de septiembre, pero hoy se han conocido las actas de la anterior reunión y se ve como en la Reserva Federal la mayor parte de los miembros están más preocupados por la inflación que por la economía. El discurso del viernes va a ser el último de Powell como presidente de la Fed. Gracias, Ana, desde Nueva York. Hasta luego. Dejamos la economía, seguimos en Estados Unidos. Sí, y hablamos de Epstein porque un juez federal de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso penal contra Jeffrey Epstein. El juez de distrito, Richard Berman, declaró que el gobierno de Donald Trump no demostró circunstancias especiales que justifiquen la divulgación de archivos que normalmente son secretos. Epstein, acusado de abuso sexual de menores, murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. El Departamento de Justicia había defendido que su publicación respondía al interés público y buscaba despejar rumores sobre una supuesta implicación de personajes influyentes, incluido el propio Trump. El mandatario, que intenta desde hace tiempo desvincularse del caso del delincuente sexual, había prometido a sus seguidores revelar toda la verdad sobre el caso. Y una jueza federal reafirmó que el gobierno de Estados Unidos debe procesar, transferir y liberar rápidamente a los niños inmigrantes detenidos en la frontera según el acuerdo Flores de 1997, que limita la detención de menores a 20 días y protege su bienestar. Dolly Gee, del Tribunal del Distrito Federal de California, negó la solicitud del gobierno de Trump de poner fin al pacto tras constatar que los niños enfrentan detenciones prolongadas en condiciones punitivas similares a las de una prisión. El fallo advierte que los centros de detención fronterizos son inadecuados y traumáticos y ordena mejorar sus condiciones, como la temperatura o la luz para dormir.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta al envío de Estados Unidos de 3 destructores, aviones y submarinos cerca de las costas venezolanas para el combate del narcotráfico. Washington acusa a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles y ha duplicado el precio por su recompensa a $50 millones. Maduro hizo un llamado a las milicias a estar preparadas, activadas y armadas y asegura que la operación forma parte de un plan de paz. La milicia, creada por el expresidente Hugo Chávez, pasó a ser parte de uno de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, el gobierno también ha prohibido el uso y comercialización de drones o aeronaves no tripuladas o pilotadas a distancia. Y vamos directamente a Caracas. Ampliamos con la periodista Elizabeth Hostos. Elizabeth, ¿qué tan real es la amenaza militar que representa este despliegue de 4,5 millones de milicianos en comparación con el poderío de las fuerzas estadounidenses en la región? Hola Silvia, gracias. Un saludo a ti y a tu audiencia. En realidad no puede ser significativo este despliegue de los milicianos porque, si bien es cierto, forma parte de la Fuerza Armada Bolivariana, son en su mayoría funcionarios retirados del Ejército, de la Marina y de la Aviación, también retirados del sector público, y no puede ser significativo por cuanto no se sabe qué tipo de armamento manejan, si aviones, si tanques, si algún material bélico venezolano. Así que es más bien un apoyo simbólico al mandatario Maduro de estos 4,5 milicianos. Tampoco se sabe si tienen armamento letal. O sea, es una información bastante opaca y lo que evidencia es el apoyo de los retirados a Nicolás Maduro. Silvia. ¿Y qué impacto, Elizabeth, tiene en la legitimidad de Maduro dentro y fuera de Venezuela que Washington lo acuse de liderar el Cártel de los Soles y ofrezca $50 millones por su captura? Sí, Silvia, además de un tema de legitimidad, es un tema reputacional. Aquí en Venezuela, el que no apoya a Maduro, que según las encuestas de opinión es más del 80% del país, está en sintonía con las acusaciones de Estados Unidos. La oposición cercana a Maduro señala que esta es una acusación que no tiene nada que ver con la realidad venezolana. No obstante, en la región también es un tema reputacional, porque recordemos que Ecuador también se sumó a la declaración de terroristas, al Cártel de los Soles y a sus líderes. Y también hoy día Paraguay se sumó a esta acusación, por lo cual es un tema grave de credibilidad del gobierno de Venezuela, la legitimidad de origen por las elecciones de hace un año, que no está claro quién fue el que ganó, según la comunidad internacional. Incluso Brasil hoy día también declaró, Celso Amorín, asesor de Lula da Silva, que no reconocen al gobierno de Maduro. Es un momento bastante crítico para el mandatario venezolano desde el punto de vista de la opinión pública nacional e internacional, Silvia. Bueno, Colombia se ha pronunciado sobre estos movimientos militares. El ministro del Interior colombiano insiste en que no existe ningún acuerdo militar ni cesión de territorio a Venezuela en medio de crecientes rumores sobre una cooperación conjunta entre ambos países. Brevemente, Elizabeth, ¿qué revelan estas declaraciones sobre el verdadero estado de la relación militar y política entre Bogotá y Caracas? Sí, realmente es una contradicción la declaración del ministro Benedetti hoy día, porque es de todos conocidos que Venezuela y Colombia ya habían firmado un acuerdo de cooperación binacional en la frontera que generó mucho rechazo en Colombia, en la oposición e incluso de partidarios de Gustavo Petro. Petro declara hoy que no está de acuerdo con alguna incursión o alguna agresión desde los Estados Unidos hacia Venezuela, así que hay como que un discurso dispar y son declaraciones que realmente no aclaran la situación en la relación militar entre Colombia y Venezuela, Silvia. Noticias en desarrollo, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, por estos análisis. Gracias a ustedes. Otros temas. La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó de la detención de 13 implicados en los homicidios de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la mandataria capitalina, que fueron asesinados a tiros el pasado 20 de mayo en la capital. Según las informaciones, 3 de los detenidos están relacionados directamente con los hechos y las otras personas participaron en la logística de los homicidios.
Si bien la Fiscalía no ha desvelado la motivación del crimen, un alto funcionario dijo que principales hipótesis que barajan los equipos de investigación es que estuvo motivado por razones políticas para desestabilizar a las autoridades de la capital y la República. Y en España, bomberos y ciudadanos siguen luchando contra 21 incendios forestales activos, principalmente en el noroeste del país. Las llamas han arrasado cerca de 400.000 hectáreas en lo que va de año. El gobierno español ha movilizado a militares para apoyar a los bomberos. Miramos ahora de cerca la situación en Galicia, una de las zonas más afectadas. San Vicente de Leira es uno de los pueblos más afectados por los incendios en Galicia, al noreste de España. Aquí los bomberos continúan luchando contra las llamas, mientras los residentes están agotados. Muchos lo han perdido todo. Donde hacíamos todas nuestras reuniones familiares, los cumpleaños, las fiestas. Ese ruido ensordecedor, no es el fuego, porque el fuego tú veías todo lleno de humo. El fuego no se veía. Otros no alcanzaron a desalojar a pesar del peligro. ¿Y por dónde? No tenía salida. No tenía salida. Aguantar allí hasta que terminó todo. Y entraba allí, se estaban cayendo balcones, estaban cayendo paredes, unas llamas, que eso era increíble. Los incendios en Galicia han arrasado con casi 155.000 hectáreas, la mitad de la superficie quemada en toda España, según el sistema europeo Copernicus. Desde enero se han quemado cerca de 400.000 hectáreas en todo el país, la mayoría desde el pasado 7 de agosto. Pero no se trata de una situación nueva. Los incendios forestales en los últimos años son el resultado del cambio climático, las olas de calor y el abandono de los montes, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. La organización señala que el 95% de los incendios forestales en España entre 2021 y 2023 fueron causados por la acción humana, intencional, negligente o accidental. El presidente español, Pedro Sánchez, advirtió que al país aún le esperan días complejos. Esto es muy doloroso y esto no se recuperará nunca. Esto nunca se va a recuperar. Nuestros antepasados van a morir así con esta pena. Alrededor de 21 incendios permanecen activos con máximo nivel de riesgo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Activistas medioambientales insisten que además de combatir las llamas, hay que invertir en más gestión forestal. Y el barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro, se ha convertido en la mayor galería al aire libre de la ciudad. El objetivo, la segunda edición del Festival de Arte Urbano FAUS, es transformar este popular barrio. Más de 50 artistas, muchos de ellos vecinos de la zona, han cubierto sus paredes con grafitis. Además, se realizarán producciones en directo en espacios seleccionados, utilizando técnicas de alicatado, grafiti, mosaico y collage. El público no solo podrá seguir el proceso, sino también interactuar e intercambiar experiencias. Terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.